Bueno, buenas tardes, en realidad buenos días, depende de cuándo estén viendo este video. Este video lo estoy grabando porque no vamos a tener la primera clase del cuatrimestre. Así que entonces quiero dejarles algo para que puedan trabajar, para empezar a ver el tema y no quedarnos en nada toda esta semana. ¿Por qué no vamos a tener clase? Bueno, resulta que tengo una llamada, una mesa de final en una escuela y la mesa le tiene prioridad a la clase. Entonces, como no voy a poder estar disponible en ese horario, quería igual dejarles grabado algo para que no pase tanto tiempo sin hacer nada. Bien, voy a empezar. Si se acuerdan, la vez pasada que hablamos, estuvimos trabajando sobre gases ideales y habíamos hecho cosas con gases sueltos, hemos definido la presión, volumen, número de moles, eh, las propiedades generales de los gases, ¿no? Y habíamos llegado a una ecuación, que era una ecuación muy importante, que era la ecuación de eh, estado de un gas ideal. Y decía algo así, donde está la temperatura en grados Kelvin, la temperatura absoluta. Esto era el volumen. Esta constante podía valer una cantidad de en joules. En joules estamos refiriéndonos a la presión dada en pascales, y el volumen dado en metros cúbicos, o podía valer un número 0,082, que es lo que suelen usar los químicos, donde la presión está dada en atmósferas, el volumen en litros, y de esta manera serían equivalentes, ¿no? La constante de los gases. Bueno, en general, esto habíamos resuelto ejercicios, hemos entendido bastante, pero pasa que muchas veces en sistemas lo que uno tiene no es un gas, una cosa pura, sino que uno tiene una mezcla de gases. Una mezcla de gases. Por ejemplo, tiene eh, no sé, 3 partículas de gas verde, 4 de gas azul, y 3 de gas amarillo. ¿No? Tiene una mezcla. Un sistema donde hay una mezcla. Y cuando tiene una mezcla, hay que tener algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, si la mezcla está en equilibrio, la temperatura de todos esos gases va a ser la misma. Vamos a suponer que estamos simplificando cosas, ¿no? Vamos a simplificar. Lo que tengo son, por ejemplo, imaginemos 4 moles de gas azul. Vamos a suponer que lo que tengo, esos 3 cositos simplifican 3 moles de gas rojo y de gas amarillo, estoy medio daltónico, y 3 moles de gas verde. Si uno agarra y dice, bueno, ¿qué cantidad de gas hay ahí? Si uno mira qué cantidad de gas hay ahí, uno diría, la cantidad total de gas es 10 moles. Todo ese gas tendrá una presión determinada, tendrá un volumen determinado, una temperatura determinada, son 10 moles. Y uno podría aplicar esto y calcular, no sé si conoce el volumen, conoce la temperatura, puede sacar lo que falta. Pero a veces uno lo que quiere es conocer las presiones parciales. Hay una ley, perdón, presiones parciales de Dalton. Justo, ¿no? Estaba hablando de daltónico. Ojalá viniera una cosa de la mano de la otra, ¿no? Es una genialidad. Bueno, este señor Dalton, ¿qué hace? Descubre que eh, si yo tengo determinada cantidad, determinada proporción de moles de diferentes especies, cada una de esas proporciones va a tener un aporte a la presión total. ¿Qué quiere decir un aporte? Bueno, la presión, si se acuerdan bien de dónde venía, la presión era una fuerza, era la sumatoria de todas las fuerzas de todas las partículas distribuidas en el área en la cual estaban impactando. Si tengo más moles va a haber más cantidad de choques, más cantidad de fuerzas que si tengo menos moles. La temperatura es la misma, porque en promedio la energía cinética de cada molécula eh, no va a depender, en realidad no van a ser distintas. Es una propiedad intensiva la temperatura, pero la presión es una propiedad extensiva. El volumen es el mismo para todos y es el volumen de todo el recipiente. No es que van a ocupar un volumen más chiquito que se van a quedar los átomos, las moléculas de gas amarillo separados de las del verde, sino que al estar mezclados todos ocupan el volumen de todo el recipiente. Pero vamos a tener que cada uno
de estos gases va a hacer un aporte a la presión total. Y ese aporte va a ser proporcional a la cantidad de gas que haya, ¿no? Mientras más presión, mientras más moléculas de un gas haya, mayor va a ser el aporte a la presión total del sistema. Estos son los N, R. Entonces esto de acá va a ser el N total. Y esto de acá va a ser la presión del sistema. Bien. ¿Cómo sacamos estas cosas? Bueno, hay algunos valores más, hay algunas cosas extra, tengo que mirar cómo hacen la X. Hay una cosa que se llama fracción molar. Fracción molar. No me va a salir tan lindo. Este punto del CBC está bueno, después lo miran. Sí. Más o menos. Fracción molar. La fracción molar del gas 1, esto de acá es la fracción molar. ¿A qué refiere? Refiere a la proporción de moléculas que hay del gas 1 en las moléculas totales que yo tengo, ¿no? Esto de acá sería, entonces, la proporción de moléculas del gas 1, N1, sobre el total de las moléculas que hay. En nuestro caso sería, entonces, 0,4. Sería 4 moles sobre 10 moles, ¿no? Esto sería 4 moles sobre 10 moles, que al total me da el 40% de las moléculas son de este gas azul. Entonces yo podría calcular si la atmósfera, no sé, si la presión fuera una atmósfera, entonces yo sé que 0,4 atmósferas son el agregado de esa especie de gas que tengo en la mezcla. Son la presión parcial que ejerce ese gas separado del resto. Si yo sacara todo el resto de las moléculas, terminaría teniendo menos atmósferas de presión. Por ejemplo, acá en el libro agarra y dice, bueno, consideremos que el 78% de los gases, de las moléculas que uno tiene en el aire son nitrógeno, el 21 es oxígeno, menos de un 1 es argón, menos de un 1 también es dióxido de carbono, menor cantidad de otros gases. Dice, bueno, ¿cuáles son las presiones parciales? Bueno, uno podría agarrar para cada uno de esos gases, conociendo la fracción molar, uno puede siempre conseguir, conociendo la fracción molar, X, no sé cuál, por la cantidad de moles total, yo siempre puedo conseguir la cantidad de moles de ese tipo de gas. Y esa cantidad de moles, aplicándola en esta fórmula, me va a dar la presión que hace ese tipo de gas. Eso es lo que está haciendo este ejercicio, ¿no? Dice, bueno, si la presión es una atmósfera y yo sé que 0,78 moles por cada mol son nitrógeno, bueno, 0,78 atmósferas va a ser la presión parcial de ese gas. La suma de todas esas presiones da 1. La suma de todas las fracciones da 1 y la suma de todas esas presiones da la presión total, que es lo que acabamos de ver. Esto se va a usar más que nada con la humedad, con la proporción de agua que va a haber en un gas. Bien, vamos a hacer un ejercicio para que no sea igual. Acá dice la composición del aire a nivel del mar en gramos litros la siguiente. Fíjense que esto no es la fracción molar, esto que me da acá. Este 0,975 no es la fracción molar, sino que me está hablando de que la masa que tienen los gases, yo agarro una bolsa de aire y ahí adentro tengo 0,975 gramos de nitrógeno por cada litro. Bueno, me dice, ¿cuál es la presión parcial de cada uno de estos gases expresada en atmósferas? Por ejemplo, vamos a suponer, si tengo un litro, si mi volumen es un litro de gas, si mi volumen es 2 litros, ¿qué va a pasar? Va a aumentar va a disminuir la presión por el aumento de volumen, pero al tener los gramos por litro me va a salir igual. Vamos a suponer que es para un litro, ¿no? Para un litro. Si uno sabe que estamos a nivel del mar, uno sabe que la presión es una atmósfera. La presión es una atmósfera. El volumen es un litro. La cantidad de moles total que yo pueda tener. Vamos a suponer que puedo tener la cantidad R,
Y una temperatura me dice que es 0 grados Celsius. 273 Kelvin. Bien. Me dice que cuál es la presión parcial de cada uno de estos gases a 0 grados. Yo tengo que averiguar cuántos moles tengo, si yo tuviera un litro, cuántos moles de gas tengo, y yo después, cuando tenga cuántos moles de gas, tengo que averiguar qué parte de esos moles de gas le pertenece al nitrógeno. No sé si se entiende muy bien. Tengo una cantidad de moles de gas total adentro de un litro de gas. Hay una cantidad de moles total que la puedo calcular. Tendría que resolver esto, hacer esta cuentita, despejar y conseguiría la cantidad de moles total de gas. Esa cantidad de moles total de gas, vamos a hacerlo así directamente. Esto sería 1 por 1 dividido 273 dividido 0.082. Bueno, tengo 0,0 0,044 7 moles. Esa es la cantidad de moles que podría pensar. Esto porque elegí un litro, podría elegir más volumen. ¿Para qué elegí un litro? Para que sea más simple. Bueno, en esa cantidad de gas hay 0,97 gramos que son de nitrógeno. Hay 0,3 gramos que son de oxígeno. Hay 0,0167 gramos que son de argón. Y hay una cantidad más chiquita que es de dióxido de carbono. Me pregunta cuál es la presión parcial de cada uno de estos gases a 0 grados. ¿De dónde sacaría la presión parcial? Bueno, la presión parcial yo lo que tendría que conseguir sería la fracción molar de cada uno de estos gases multiplicada por la presión total, y eso me daría la presión parcial de cada uno de esos gases, ¿no? Necesitaría para cada gas la fracción molar y podría conseguir qué porcentaje de la presión total me da cada uno de esos gases. Bueno, eso es una manera. Ahora, ¿de dónde saco la fracción molar? ¿Qué relación hay entre la masa y los gramos? Entre los moles y los gramos. Y para eso requiero ser químico y acceder a una tabla periódica de los elementos. A ver si aparece alguna linda. En general hay así de fácil, ¿no? Yo igual tengo una acá en el cajón, pero en vez de usar la del cajón, podría buscar algunos valores. Yo voy a hacer solamente el cálculo para el nitrógeno, no me voy a meter con mucho más. Vamos, por ejemplo, con el nitrógeno. Dice, la masa atómica del nitrógeno es 14. ¿Qué quiere decir que la masa atómica del nitrógeno es 14? Que la masa molar también del nitrógeno, la masa molar del nitrógeno, el nitrógeno 1 es 14, de 2 nitrógenos es 28 gramos por mol. Esto lo vieron en química. O sea que cada mol tiene 28 gramos. Si yo quisiera saber qué cantidad de moles tengo en un litro, podría. Podemos usar regla de 3 simple si quieren. Yo digo, che, 28 gramos son un mol. Yo había decidido que tenía un litro, entonces puedo decir, yo tengo 0,975 gramos. ¿Qué cantidad de moles tengo? $34,82 por 10 a la menos 3 moles. Por ejemplo, esto es en un litro, estamos trabajando en un litro. Esto es una opción. En un litro tengo esta cantidad de gas. Bueno, si yo conozco la cantidad de moles que tengo, sé que es un litro, sé que está a 263, podría calcular la presión parcial de ese gas, por ejemplo. ¿Cuál es la presión parcial del nitrógeno 2? Bueno, no sé, pero sé que en un litro tengo 34,82 por 10 a la menos 3 moles. Sé que tengo 0,082, es una constante. Litros, atmósfera, mol, Kelvin. Y sé que la temperatura que me habían sugerido era 273
Kelvin. ¿Puedo despejar esto? Sí puedo. 0,82. Resultado. 0,77. El mol se va con el mol. El Kelvin se va con el Kelvin. El litro se va con el litro. 0,7795 atmósferas. Esa es la presión que está ejerciendo en este litro de gas esa cantidad de nitrógeno. 0,72. Algo dio mal. Algo dio mal. Me habré equivocado. 0,975 gramos. Me puedo haber equivocado en algo. La pregunta sería, ¿a qué? ¿En qué me habré equivocado? A ver, 28.97. Dividido 28. No sé. No sé en qué me habré equivocado. Esto que estoy diciendo, esto que está acá, no tiene mucho sentido igual. Esto. Tiene más sentido lo que me da a mí. ¿No? Fíjense, si uno suma 0,72 más 0,21 da 0,93. Más 0,0093. Todo esto sumado, todas esas atmósferas sumadas, no da menos de una atmósfera. Y uno sabe que a nivel del mar debería tener una atmósfera. O sea que en realidad mi resultado de 0,78 es correcto y el resultado que está ahí no es correcto. Bien, de esta manera uno puede saber qué fracción molar tenemos de nitrógeno. De esta manera podría sacar cada una de las presiones que ejerce cada uno de los gases. Mirando una tabla periódica, qué masa molar tiene, podría sacar cada una de las presiones, que también a su vez me permitiría obtener la masa molar, ¿no? La fracción molar, acordémonos que la fracción de cada sustancia, de cada especie, por la cantidad total de moles, me va a dar el número de moles de esa especie. Si la cantidad total de moles es 0,0447, podría sacar qué cantidad de moles de cada especie tengo, que es el camino contrario. Bueno, se pueden hacer muchas cosas para este tipo de ejercicios. Son ejercicios de mezclas de gases. Parece más química que otra cosa. De hecho, yo lo vi en química en su momento, en la facultad, no en física. Pero está puesto acá como un repaso, como algo por el estilo, para poder después continuar y meterse en lo que refiere a humedad. ¿Por qué? Bueno, resulta que dentro de esta mezcla de gases, a veces en el aire hay agua también. A veces hay más agua que otras veces, ¿no? Hay días que son más húmedos que otros, días más secos. Por ejemplo, acá en Buenos Aires solemos tener mucha humedad, un número grande de humedad. ¿Qué significa esa humedad? Bueno, esa humedad no significa, cuando uno dice hay un 80% de humedad, no significa que haya un 80% de moléculas de agua en el aire porque estaríamos ahogándonos, sino que se relaciona con algo que se llama la presión saturada, la presión de vapor saturado. Se refiere al máximo que puede haber en determinado ambiente, el máximo que puede haber de moléculas de vapor, moléculas de agua, vapor de agua en determinado ambiente antes de que se empiecen a condensar y a hacer líquido esas moléculas. Solo por el hecho de que si hay muchas empiezan a unirse entre sí y a condensarse. Ese máximo, ¿ves? Ese máximo se refiere a este que dice acá, a esta temperatura, la presión de vapor saturado del agua. A veces se dan en milímetros de mercurio, en centímetros de mercurio, en pascales, en kilopascales, vamos a encontrar diferentes valores. Este ejercicio de acá habla de un cilindro comunicado con un recipiente de agua, dice. Con un recipiente de agua. Y lo que dice es, acá hay agua líquida y acá hay gas, ¿no? Vapor de agua y nitrógeno gaseoso. Este está a 27 grados Celsius. Dice, a esta temperatura la presión de vapor saturado del agua es 2,7 centímetros de mercurio.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que la presión parcial máxima que pueden tener las moléculas de H2O es 2,7 centímetros de mercurio. No pueden tener más presión que esa. Si tuvieran más presión que esa, no serían ya gas, se volverían líquido. Acá es interesante que habla de que está en equilibrio, ¿no? Un cilindro está comunicado con un recipiente que contiene el agua. Si están coexistiendo el agua y el vapor, quiere decir que hay todo el vapor que podría haber, está toda la humedad que podría haber. O sea que la cantidad de moléculas de vapor que hay están, la presión parcial de las moléculas de vapor es esa, es 2,7 centímetros de mercurio. A veces uno quiere saberlo en pascales o en atmósferas, eso. Bueno, nosotros sabemos que 101.300 pascales equivalen a una atmósfera. Y que esta cantidad de presión, cuando se la mide en otras unidades, son el equivalente a 760 milímetros de mercurio, es otra unidad, milímetros de mercurio, y si yo lo pasara a centímetros, a esto serían 76 centímetros de mercurio. ¿Qué refiere esto? Que en un barómetro la columna de mercurio va a tener 76 centímetros de alto. El peso o la presión que ejerce en 76 centímetros de una columna de mercurio de alto va a tener la misma fuerza, la misma presión que toda la presión atmosférica en general, que una atmósfera completa, que todo el peso o todos los golpes sumados de las moléculas de aire que están aplastados por toda una atmósfera de aire. A eso refiere estos valores que tenemos acá. Bueno, 2,7 centímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas serán? Si 76 centímetros de mercurio son una atmósfera, 2,7 centímetros de mercurio son 2,7 dividido 76. Son 0,0355 atmósferas. Esa es la presión que está ejerciendo el agua. Dice que en el cilindro hay entonces vapor de agua y de nitrógeno, y la presión dentro del cilindro es una atmósfera. La presión total es una atmósfera. La presión parcial del agua es 0,0355 atmósferas. Dice, ¿cuántos moles de nitrógeno hay en el cilindro? El cilindro tiene un volumen. De 30 centímetros cúbicos. ¿Cuánto será esto? Esto es 1 litro. ¿Cuántos centímetros tiene? La coca de 1 litro es la coca de 1000. Coca de 1000 centímetros cúbicos. O sea que 30 centímetros cúbicos son 0,03 litros. ¿Para qué doy todos estos valores y hago todas las conversiones? Porque ustedes tienen que llegar a cuántos moles de nitrógeno hay en el cilindro. En el cilindro hay moles de nitrógeno que tienen una presión que no sabemos cuánto es. Hay un volumen determinado, hay una cantidad de moles total determinada que no sabremos cuánto es o podríamos no saber cuánto es. Y hay una temperatura determinada. La temperatura es 27 grados. Esto les va a tocar a ustedes. Temperaturas 27 grados son 300 Kelvin. Yo estaría contento con que ustedes consigan el número de moles de nitrógeno que hay. Hay muchas formas de calcularlo. Recuerden que conocen presiones, conocen la presión total, conocen la presión de agua, o sea que pueden sacar la presión que haya de nitrógeno. Con esa presión van a poder sacar el número de moles totales. Recuerden que tienen varias ecuaciones. Esta ecuación, P por B igual a nRT, vale para un pedacito de gas, solo una especie de toda la mezcla, o para toda la mezcla para el total, y la pueden usar de todas maneras. Así que de esa manera podrían sacar la cantidad de moles totales o la cantidad de moles de agua o la cantidad de moles de nitrógeno, que es lo importante. Bueno, esta es la tarea, es lo que les queda a ustedes para realizar. No más que eso, porque es un montón en realidad. Es volverse a poner cancheros con los gases, volver a ver esto, tienen un montón de tarea. Y bueno, zafaron de la clase de este martes. Nos veremos de nuevo el martes
que viene. Muchas gracias.